Miren lo que dice este problema, pues vamos a analizarlo. Un gato persigue un ratón. Atentos, hay un gato que persigue un ratón. Pero este ratón puede entrar en uno de los tres callejones. Yo hace poco estaba hablando de túneles, ¿verdad? Pues aquí habla de callejones. El callejón A, el callejón B y el callejón C. Imagínense esa situación cotidiana, ¿verdad? Todo el mundo ha visto que un gato en algún momento puede perseguir un ratón. La probabilidad de que elija cada uno de ellos es del 30%, 50% y 20% respectivamente. Cuando a mí en algo me dicen respectivamente, significa que el 30 va con A. ¿Están de acuerdo? Significa que el 50% va con B. Y significa que el 20%, lo voy a subrayar en otro color, que ese 20% va con C. Eso significa la palabra respectivamente. Hacemos la aclaración por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con la lectura del problema. Y de que sea casado en cada uno de ellos, o sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la probabilidad. O sea, la probabilidad de que sea casado en cada uno de ellos es de, dice acá, de 40%, 60% y 10% respectivamente. Ya saben ustedes qué significa eso de respectivamente. Entonces viene y dice, calcula la probabilidad de que el gato finalmente case al ratón. O sea, que el ratón sea casado, en otras palabras. Entonces, escribamos aquí las letras que vamos a utilizar para resolver el problema. Por ejemplo, vamos a ver. Me están hablando de la probabilidad de que sea casado. Aquí, voy a utilizar la letra C y lo voy a rotular aquí. Vamos a ver aquí. Recuerden que esto lo voy a simbolizar con la letra C para que no se me olvide. Casado o que el ratón case al, perdón, que el gato case al ratón. Así. Entonces, esta es la pregunta. Lo escribo en signo de interrogación. Probabilidad de que sea casado. ¿Entienden? En este tipo de problemas, donde se habla de probabilidad total, yo les recomiendo que hagamos un pequeño esquema siempre para entender mejor el problema. Recuerden, hay un gato, ¿verdad? Aquí. ¿Se acuerdan ustedes cómo dibujaron el primer gato cuando fueron al kinder? ¿Se acuerdan? ¿Va? ¿Sí? ¿Alguien lo dibujó así o no? ¿O alguien ya en el kinder ya hacía los mejores dibujos? Por ahí va, ¿verdad? Entonces, ese gato va a cazar a un ratón, según lo que dice el problema, ¿va? Pero el ratón puede, digamos que el ratón está por acá. Y el ratón, ¿cómo lo dibujamos? Así. Bueno, ese es el ratón, digamos, ahí. Entonces el gato va a cazar al ratón, pero el ratón, ¿qué pasa con el ratón? Puede entrar en diferentes callejones. Miren, y si quieren van haciendo un dibujo para entender mejor el problema. Al callejón A, al callejón B o al callejón C. ¿Qué les parece? Así vamos entendiendo mejor el problema. Y rotulémoslo porque si no, pues resulta que me podría equivocar, ¿verdad? Si quieren, coloquémosle por aquí que esto es el callejón A. ¿Dónde le coloco aquí esto? Vamos a ver. Aquí le vamos a colocar A. A por aquí. Le voy a colocar B por acá. Y callejón C por acá. Ahí están los tres callejones. Entonces, ¿qué pasa? Ya me dan algunas probabilidades. Si ustedes se pudieron leer, dice la probabilidad de que elija cada uno de ellos es, miren, la probabilidad de que el ratón se vaya por el callejón A, ¿cuánto es? Es de 30%. Aquí, lo voy a escribir aquí para que no se me olvide, miren. 30% de que se vaya ese ratón por el callejón A. Pero la probabilidad de que se vaya por el callejón B, ¿cuánto es? Si me ayudan, según lo que dice arriba. ¿Están de acuerdo ustedes que es 50? ¿Sí? 50. Ajá. Y de que se vaya por el callejón C es de 20, ¿verdad? Muy bien, ahí. Ahora, no solo es que el gato, no solo me dan el dato de que la probabilidad de que se vaya por A, por B o por C, sino que hay otra cuestión por acá. Es que puede pasar que el ratón sea casado en uno o en otro y me dan un dato adicional. Me están diciendo, si el ratón es casado, recuerden que al ser casado por el gato vamos a utilizar la letra C, ¿va? Entonces, vamos a ver si lo hacemos. Voy a dibujar el ratón de nuevo acá, miren. Voy a ver. Si el ratón se fue por aquí, voy a dibujar el ratón por acá.
Ya aparece otra cosa ahí, ya va, ese dibujo. Bueno, si el ratón se fue por ahí, también existe la posibilidad de que el ratón se haya ido por, no sé, por acá, ahí, o que el ratón se haya ido por aquí. Bueno, ustedes entenderán ahí que solo es la idea de un ratón. Miren, si se fue en el túnel A, existe la posibilidad de que sea cazado en ese túnel A. Pero, ¿cuánto es la probabilidad de que sea cazado en ese túnel A? ¿Cuánto es? 40%. 40, va. Entonces voy a hacer algo, miren, voy a escribir esto. Probabilidad de que sea casado, le voy a escribir una C porque la letra C significa casado, ¿va? Según lo que dijimos al inicio. No me deja hacer la C aquí. Vamos a ver si ahorita sí. Ahí está. Que sea casado, ¿cuánto es? Me dijo el compañero. 40, ¿va? 40%. Vamos a ver. Aquí yo puedo agregar algo que no dice el problema. Miren, si en el túnel A, si cuando el ratón se va por el túnel A, hay una probabilidad de 40% de ser casado ahí, ¿cuál es la probabilidad de no ser casado en ese túnel? En ese túnel. 60%. Excelente, vamos entendiendo bien el problema entonces. Entonces aquí, ¿y cómo simbolizo, según lo que hemos aprendido en la clase, cómo simbolizo que no sea casado? C y el guión arriba. Excelente. Y me dijeron ustedes que es 60%. Miren, ese 60% es un dato que no estaba ahí sobre el túnel A, ¿verdad? Apareció en 60, pero era para otro túnel, ¿verdad? Bueno, hagamos lo mismo, pues ahora, vámonos con el siguiente. Probabilidad de que el ratón haya sido cazado en el túnel B, ¿cuánto es? ¿Están de acuerdo que es 60 o estoy leyendo mal? ¿Me ayudan? Es 60, ¿va? Ajá. Sí. Y de que no sea cazado en el túnel B, entonces ¿cuánto sería? Por lógica. 40. Excelente. Entonces rotulemos lo que esto significa casado y esto significa no casado en ese túnel. Vámonos con la última. Probabilidad de que el ratón entró al túnel C y una vez que entró al túnel C, hay una probabilidad de que lo casen ahí y de que no lo casen también. ¿Cuál es la probabilidad de que lo casen? 90%. 90% de que no lo casen o de que sí lo casen. El De 90% que De que no lo casen. de que no va y de que sí sería 10. Entonces Sí, rotulemos con la 10%. letra C y con la letra C, pero con una barra superior. Ahí. Muy bien. Vamos con la pregunta. La pregunta está acá. Ese esquema nos va a servir. Calcule la probabilidad de que el gato finalmente case al ratón. O sea, esto que está aquí, ¿ve? Esto. ¿Cómo encuentro esa probabilidad? ¿Se acuerdan el dibujo que hicimos, que vimos en la diapositiva? ¿Se acuerdan ustedes de esto? De ese rectángulo. ¿Cuántas cajitas tendría que hacerle ese rectángulo para poder hacerme una mejor idea del problema? ¿4 o 3? 3. 3. Excelente, excelente. Vamos entendiendo bien. Entonces, miren, eso es una partición y aquí viene otra y ahí están las tres. Miren, ahí están tres. Una se llama A, otra se llama B y otra se llama C. A, B y C. Y el óvalo que aparecía allá en el centro, aquí va a representar la probabilidad de que ese ratón sea cazado. Y que el ratón puede meterse a cualquiera de los callejones, al A, al B o al C. Eso representa el óvalo que está ahí en color verde. Entonces, ese óvalo, ¿se acuerdan que en las diapositivas nosotros lo veníamos representando con la letra la de la pregunta? Miren. En la diapositiva aparecía la letra B, pero para nosotros aquí vamos a colocar la letra. Hay un problemita aquí. Me voy a confundir porque aquí dice C, ¿verdad? Que es el bloque, es el túnel C, pero aquí estoy utilizando la C para casado. ¿Cómo hacemos para no equivocarnos con esto? Porque nos podemos ponga la confundir. Z por casado. Vaya, pues, aquí entonces en casado vamos a cambiar la letra porque no me había percatado de eso y nos podemos equivocar. Vamos a cambiarle aquí estas letras de aquí, ¿ve? Y le vamos a colocar una letra Z aquí. Y ustedes van a entender qué significa. Entonces, Z sería aquí y aquí una Z con una barra superior. Aquí sería una Z y aquí una Z con una barra superior. Aquí sería una Z y aquí sería una Z con una barra superior. Y aquí simplemente sería una Z. Ahí está. Listo. Entonces, no sé si alguien hizo captura de la fórmula para encontrar. ¿Se acuerdan que ya decía probabilidad de B, la fórmula? Entonces aquí para mí va a decir probabilidad de qué? De Z.
Probabilidad de Z va a decir para mí. ¿Y qué decía la fórmula? ¿Se acuerdan que ya decía sumatoria? Entonces sumatoria significa que yo voy a sumar la probabilidad aquí, ¿verdad? Pero no solo era sumar, sino que había un producto también. ¿Se acuerdan ustedes de la fórmula? La fórmula decía algo así de probabilidad de Z, pero la suma, ¿va? La suma de Z por, aquí aparecía el símbolo de sumatoria al inicio, y aquí aparecía una condición, ¿va? Por la probabilidad de qué. ¿De qué decía acá? De Z, ¿verdad? No, perdón, pero no decía Z aquí. Decía el túnel, el callejón en este caso, A, B o C. Por eso fue que lo cambiamos porque nos podíamos confundir. Entonces miren, por ejemplo, de que sea casado en A, pero aquí no me va a dar mucho espacio. Por la probabilidad, por la condición de que finalmente sea casado. Y como decía sumatoria, entonces yo lo voy a sumar con otra probabilidad. ¿Cuántas sumas tengo que hacer aquí? Bueno, ¿cuántos elementos tengo? ¿Cuántas veces voy a sumar esta fórmula? Serían 3 porque 1, 2, 3. Tengo que hacerlo para A, para B y para C. Entonces en la segunda sería lo mismo, pero sería en lugar de la letra A, aquí sería la letra C, perdón, la letra B. Y después sería la letra ¿qué? La letra C, ¿verdad? Pero no sé si me va a dar el espacio aquí. ¿Cómo hacemos aquí? Voy a escribirlo aquí a la par. Probabilidad de que sea casado siempre. Miren que ya no estoy escribiendo la símbolo de sumatoria, sino que más bien ya estoy haciendo la suma porque estoy desarrollando la fórmula. Por la probabilidad de que sí haya sido casado, pero ¿en qué túnel? ¿O en qué callejón? En el callejón B. Miren cómo lo llevo esto aquí. Así, ¿verdad? Y me faltaría una más. Lo voy a escribir aquí. Falta una. Probabilidad de que haya sido casado, pero ya no en el túnel A, ni en el túnel, ni en el callejón B, sino que en el callejón C. Entonces, aquí en el producto, ¿eh? Por la probabilidad de C, y viene la condición aquí. La condición es que haya sido casado. Z. ¿Entienden esa fórmula? A veces al principio es complicado entenderla. Si quieren, escribamos la original aquí para que la entendamos mejor, porque si no, no van a entender el desarrollo de esta fórmula. ¿Qué decía la fórmula original? ¿Alguien hizo captura de pantalla para que me la dicte por ahí? ¿Verdad que la fórmula original, como aparecía en la diapositiva, la voy a escribir acá? ¿Verdad que aparece en la diapositiva así? Probabilidad de B y aparece sumatoria de qué? De la probabilidad de que decía por allá. Probabilidad de B. ¿Alguien la encontró? ¿Alguien la está viendo? Por la probabilidad de que sí haya sido la letra B. Perdón, aquí aparecía ¿qué letra? ¿Me ayudan a recordar? Es que como yo no me la aprendo con las fórmulas, porque como las vamos cambiando, ¿verdad? No sé si alguien la está viendo por ahí. Creo que aquí decía la letra... ¿Perdón? No era la B. Es que no recuerdo si aparecía con la B y la... No recuerdo, fíjense, o sea, no recuerdo las letras con las que aparecían en la diapositiva. No sé si alguien la mandó ahí al grupo. Pues, como les digo, Era A sub I. Asugi, ¿dónde? Me ayuda ahí, vamos a ver. ¿Dónde estaba Asugi? Permítame. Sí, es que yo no me la aprendo con las letras porque las cambiamos las letras al final de cuentas. La Siempre. sumatoria Entonces, de la probabilidad ajá. de A sub I por, Aquí, permítame. Entonces, Asugi iba aquí, ¿verdad? sí, la sumatoria de Déjeme la ver aquí. probabilidad sub I Asugi, por la ajá, probabilidad de B ajá, de condicionado B de A sub I. condicionado de Asugi. Eso era todo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, espérenme, vamos a ver si la estamos aplicando bien acá. Probabilidad de B. Aquí tengo un error, entonces yo en la fórmula abajo. Hay razón, aquí. No es Z. ¿Qué tiene que ir aquí? Vamos a ver quién ya lo identificó. Aquí no tiene que ser Z. Ni aquí tampoco, ni aquí tampoco. ¿Qué tiene que ir ahí? El número del callejón. Ajá, el callejón A. Ahí está muy bien. Aquí el callejón B.
¿A dónde me borré? Aquí va. Aquí el callejón C. Y aquí vamos a ver si está bien esto de acá. Vamos a ver. Aquí tengo malas letras también, sí. Aquí tengo error aquí en las letras. ¿Qué letra iría aquí? Vamos a ver si me ayudan a identificar qué letra es la que va aquí. Miren lo que dice aquí. La letra que va acá va. Entonces aquí iría la letra Z. Estaba mala la fórmula. ¿Y aquí qué letra iría entonces? Vamos a ver aquí. ¿Qué letra iría ahí? Sería la letra A sub I. Para este caso sería la letra A. Y entonces el error está en el mismo. Aquí vamos a corregir aquí. Sería así. Sería Z. Y aquí iría la letra B. Esto es lo más complicado. Ya después ya van a ver ustedes que la sustitución de los datos no está difícil. Voy a colocar aquí la letra vamos a ver Z, ¿va? Creo que con rojo se mira aquí, que está en color negro. Z, no, vamos a ver, no me deja aquí. Con rojo. Z, si se mira. Z sobre qué? Z sobre A sub I. Y A sub I sería C. Sí. Ahí está correcto. Eso era lo más complicado. Miren ahora qué fácil está esto. Miren, probabilidad de A. Solo miren el esquema que hicimos, que esa es la clave. ¿Cuál es la probabilidad de A? ¿Cuánto es? De que, 30%. ajá. Y ese 30% recuerden que es lo mismo que 0.3. Excelente. Miren que esto ya es divertido la última parte. 0.3 ¿por cuánto? Ahora, probabilidad, miren lo que dice aquí. Ajá, miren lo que dice aquí. Probabilidad de que sea casado, pero dentro de qué callejón. Entonces si yo me voy al callejón A, mírenme, síganme con el cursor, por favor. Lo que dijo el compañero está correcto. ¿Cuál es la probabilidad de que sea casado en ese callejón? 40%, o sea, 0.4. Vieron que esa parte ya es más sencilla. Lo de establecer la fórmula es un poco complejo. Ahora, probabilidad de B. ¿Cuál es la probabilidad de que sea casado en B? Miremos el dibujo. Si van viendo el dibujo, no hay pérdida. ¿Cuánto es? 50. 50. O sea, 0.5. ¿Multiplicado por cuánto? Miren lo que dice aquí, ¿ve? Probabilidad de Z, que es casado, ¿va? En el túnel B, en el callejón B. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido casado en el túnel o el callejón B? 60. 60, que es lo mismo que 0.6. 0.6. Excelente. Y vamos con la última suma. Probabilidad de que aquí coloqué la letra, vamos a ver. Sí. Probabilidad de que haya sido casado que haya entrado al túnel C. He entrado al túnel C. ¿Cuánto sería? 20%. O sea, 0.20. 0.20. 0.2. Uh-huh. Multiplicado por la probabilidad de que haya sido casado dentro de ese callejón, que sería ¿cuánto? 10, ¿verdad? 10, Que es 0.1. 0.1. Ajá. Notan ustedes que no utilicé el dato adicional que le escribimos. Notan ustedes que no estoy utilizando ni este 60, que fue algo que no estaba en el problema y lo agregamos. Tampoco esto, tampoco esto. Pero lo agregamos como parte de ir entendiendo el ejercicio y que el diagrama se mirara como completo, porque no se iba a ver como incompleto. Cuestión de estética más que toda esa parte de ahí. Pero no está mal, porque ¿qué tal le hacen una pregunta de eso, verdad? ¿En algún problema? Solo tendríamos que analizarlo ahí. Vamos a ver. Si resolvemos todo esto, este cálculo se puede hacer todo en la calculadora. Recuerden, eso lo pueden hacer todo en la calculadora, desde el inicio hasta el final. Por ejemplo, así. Ahí lo hago en pantalla. Miren, 0.3 lo multiplico por ¿cuánto? Pueden utilizar paréntesis también, por 0.4. Y a esto le vamos a sumar ¿cuánto? 0.5 multiplicado por ¿cuánto? Por 0.6. Y le voy a sumar ¿cuánto? 0.2 multiplicado por ¿cuánto? Por 0.1. ¿Alguien llegó a este resultado o lo hicimos mal aquí? ¿Me ayudan a ver? ¿No es alguien lo hizo en la calculadora? Sí, está bien. Ajá.
Ajá. ¿A usted le dio? ¿Así o no? Sí, va. Fíjense que casi no escucho bien. No sé si me está fallando el internet. O ustedes están escuchando bien a la compañera. Yo no me fijé en su total. Ah, me daba 0.44. Ah, O sí, sea, a mí también. sí, o sea, 44%. ¿Ah? Sí, estamos bien entonces. Creo que la compañera dijo que sí. Ahí estamos bien entonces. Miren. Ah, ok, ahorita le escuché mejor. Sí, estamos bien. Listo. Aquí utilizamos entonces la fórmula de la probabilidad total, ¿verdad? Pero una vez que me preguntan esto, a mí me pueden decir, ajá, pero ¿cuál es la probabilidad de que haya sido casado? Bueno, ya sabemos que fue casado, ¿va? Porque esta cosa es que tal el ratón no lo casó, ¿va? Pero nosotros ya sabemos que, bueno, no sabemos realmente, pero hay una probabilidad de que sí el ratón sea casado. Y esa probabilidad es de 44%. Entonces, tomando esa probabilidad de 44%, nos pueden decir otra pregunta, como la que aparece en la siguiente diapositiva, que es donde se aplica el teorema de Bayes. Pero para eso necesito que hagan captura de pantalla de esto, porque estos datos de aquí, ese 44% o algún otro dato de estos me puede servir para resolver la siguiente pregunta. Ya la tienen la captura. Y ustedes me van ayudando con los datos ahí, porque ya no lo voy a estar viendo, lo voy a borrar. Sí, ¿verdad? Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí termina el ejercicio con una pregunta más. Miren la siguiente pregunta, aquí finaliza el ejercicio. ¿En cuál de los tres caminos es más probable que lo haya casado? Entonces, miren, ya sabemos que hay una condición. La condición es que haya sido casado. Pero me dicen, ¿en cuál de los tres caminos es más probable? Entonces me están preguntando, la probabilidad de que haya sido casado, pero tal vez en el camino o callejón A, callejón B, callejón C. Pero realmente dice en cuál de los tres. Entonces yo necesito encontrar la probabilidad de los tres para saber dónde hay mayor probabilidad. O sea, necesito encontrar la probabilidad de que haya sido casado en el callejón A, pero que la condición, ¿cuál sería la condición ahí? Que sea casado. Que haya sido casado, ¿va? Correcto. Entonces yo lo puedo escribir así, ¿les parece? Ahí dice probabilidad de que sea casado de que haya sido casado, pero en el callejón A. Y otra pregunta entonces sería probabilidad de que haya sido casado, pero en el callejón B. Y otra pregunta, probabilidad de que haya sido casado, perdón, si casado no estamos utilizando la letra C, ¿verdad? La ¿Qué Z. letra? La Z dijimos, ¿verdad? Z, perdón. Es la costumbre ahí. Z. Aquí me iba a confundir al colocar 2C, miren. Por eso me acordé ahí. Ahí está mejor. Recuerden que Z lo utilizamos para casado para no confundirlo con el callejón C, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien hizo captura de pantalla de esa diapositiva donde aparecía la fórmula del teorema de Bayes. ¿Qué nos decía esa fórmula? Decía probabilidad, tal vez alguien la tiene para que la vaya viendo y que no se me confunda con esta parte, porque tiende a confundir un poco. Probabilidad de A por, aquí había una multiplicación, ¿va? ¿Se acuerdan? Por la probabilidad de que haya sido casado, estamos utilizando la letra Z, ¿va? Z en A, así. Y esto iba dividido entre, entre la probabilidad que nosotros encontramos en el ejercicio anterior. ¿Se acuerdan que fue 44%? Que eso significaba la probabilidad de haber sido, casado, ¿va? Allá tengo un error, creo, arriba. Porque esta de las letras lo confunde también a uno aquí. Creo que aquí tengo un error. Está bien. Vamos a ver. Sí, ¿Qué está decía bien. está bien, vamos a ver la fórmula original. Con la original nos guiamos. ¿Qué decía el original por ahí, Jimmy? Vamos a ver si nos lo adivina. Probabilidad de A sub I Ajá, de A sub I, por la probabilidad de B pero condicionado por A sub I. permítanme aquí es un paréntesis, ¿no? Ujú. Por la probabilidad De B de B, condicionado por A sub I ajá. Entonces está bien sobre la probabilidad de B. entonces está bien la fórmula, ¿eh? Sí. Probabilidad de B. Sí, está bien la fórmula, entonces ya la tenemos bien. Miren que se tiene que cumplir esto, ¿eh? Si aquí tengo Z, tiene que estar Z aquí abajo, por ejemplo. Miren.
¿verdad? Si aquí dice A sub I, entonces esto es el callejón. Callejón A, callejón A, callejón B, callejón B, callejón C, C. Así. Hagamos una cosa. Miren, ¿ver? Este primer ejemplo lo vamos a hacer aquí entre todos. O sea, hagámoslo entre todos aquí en pantalla. Y después el segundo lo damos para los varones y el tercero lo damos para las compañeras. Y así finalizamos más rápido el problema, porque es lo mismo. O sea, es repetitivo, quise decir. No es lo mismo, pero es repetitivo. Probabilidad de A. ¿Cuánto era la probabilidad de A en la diapositiva anterior donde yo borré todo? Ahí lo teníamos. ¿Cuánto era? Me ayudan con el esquema, que ya lo borré, pero yo les dije que lo tomaran ahí para que me ayudaran con los datos. ¿Cuánto era la probabilidad de A en el problema anterior? No sé si era 0.60 o no. No sé si alguien hizo la captura. 0.3. Bueno, me lo dicen ahí correcto porque ya no lo estoy viendo. 0.3, ¿verdad? Muy bien. Multiplicado por, aquí viene algo interesante. Probabilidad de que haya sido casado, pero en el A. ¿Cuánto era en el diagrama? 0.4 o no. Solo váyanse a la primera flecha del esquema, donde decía que la probabilidad de que haya sido casado en el callejón A era 0.4. ¿verdad que era 0.4? De ese dato me acordé un poco, 0.4. ¿Saben dónde lo sacamos los demás, verdad? También, ¿verdad? Muy bien. Y ahí ya tenemos la multiplicación de lo que va arriba, miren. Ahora, miren lo que dice aquí abajo. Probabilidad de que haya sido casado, probabilidad de Z, fue la que encontramos en el problema anterior, que nos había dado 44%. ¿Se acuerdan? Pero ese 44% es lo mismo que 0.44. Entonces, hacemos este cálculo. ¿Cuánto nos da esto? Vamos a ver. Ustedes lo hacen así, ¿verdad? Es 0.3 por 0.4. Y lo dividimos entre ¿cuánto? Entre 0.44. Y les da esto. ¿O no? 0.27. Sí, ¿verdad? Entonces aquí 0.27, que ya saben ustedes que es 27%. 27, ¿no? Que sería 27%. Miren, esta es la probabilidad de que sea casado, pero en el A, ¿verdad? Al final de cuentas, cuando ya tenemos una probabilidad encontrada previamente. Ahora, este mismo procedimiento quiero que participemos ambos para que lo finalicemos luego. Que los varones me ayuden con este y que las chicas me ayuden con este. Solo guíense del desarrollo de la fórmula que está ahí arriba y los datos los tienen que ver en la captura de pantalla que hicieron anteriormente. Váyanlo haciendo. Cuando alguien de los varones tenga el primer cálculo, me dicen cuánto les da. Cuando alguien de las chicas tenga el segundo cálculo, me dicen cuánto les da. Pero pilas, no quiero que Carolina se confíe en que Cindy lo va a hacer, por ejemplo. No hay nadie que llama Carolina en esta sección, ¿verdad? Ni Cindy tampoco. Solo un ejemplo. Ya lo hice desvelarse hoy, ¿va? Pero aquí ya cerramos con esto. Pero mejor que hayamos elegido el problema más grande, fíjense. Después ya estarían en capacidad de hacer uno cuando solo hay dos particiones, que es más sencillo. Aquí habían tres, A, B y C. Sí. Hola. Tenga piedad de nosotros. 0.04. A la chica le da 0.04. Redondéelo. Creo que le quedaría 0.05 o no. Redondeado. Revise, a ver. ¿Y los varones cuánto les dio? La compañera que dijo 0.04, ¿verdad que da 0.05 o no? Ayúdenme a revisar esa parte. Ya redondeado, aproximándolo. Sí o no. Es que la compañera me dijo 0.04. No sé si alguien más de las compañeras me ayuda a revisar si estamos bien ahí. Y de los varones sí no he tenido respuesta todavía. Vamos, compañeros. Vamos, José. 4.5. No es 0. ¿Verdad que queda 0.05 aquí?
para las compañeras. 0.5. 5 o 0.5. No, 0.5. Fíjense que tiene que darle 0.05. Si no, algún errorcito tiene por ahí. Ahorita Revise. da 68.18% o a 0.6818. Correcto. 0.6818, ¿va? Sí, Que en porcentaje sería ¿cuánto? 68.18. 68.18. Ujú. Y el que estaba, permítame, el que estaba arriba, estimados, les daba 0.27 o aparecían más cifras después del punto. No recuerdo cuando lo hicimos ahí en la calculadora. No sé si lo borré de aquí de la calculadora. 27 decía el de arriba, va. Entonces, para que trabajemos como lo hemos venido haciendo siempre, ya saben, ¿verdad? Mejor aquí dejamos dos cifras, de tal forma que cuando lo pase a porcentaje, este de acá, me quede 27.27%. Entonces aquí voy a agregar dos cifras más, miren, 27, para que cuando yo lo pase a porcentaje, me quede con dos cifras después del punto, me quede como 27.27. El que hicieron los varones está correcto. Este que es el dado que me dijo, creo que fue Jimmy, está correcto. 68.18, creo que José también llegó a lo mismo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ajá, estamos aquí con el detalle de las compañeras todavía. Cuéntenme, ¿les da así o no? ¿O hay más cifras después de ese 0.5 o solo da 0.5? Lo hice y me dio a Ajá, 0.045. ajá, 45, permítame. 45. Voy a escribir eso que usted me dice aquí. 0.45. 0.0. ¿Hay alguna otra cifra después o hasta ahí queda? 45 continuo, se repite. Aparece 45 otra vez. Sí, sí. Entonces, Sí, eso me da a mí también. Entonces hagamos algo, dejemos 4 cifras como lo hicimos aquí, que dejamos 4, miren, 4, 4, pero después viene un 5, ¿va? Aquí va. Si yo lo Sí, estoy sí. si yo lo estoy cortando hasta aquí, entonces ¿qué pasaría con este 4 de aquí? Queda bien siempre, porque quedaría Ujú. a 4.54%. Ajá, pero permítanme, mejor lo veamos algo. Si yo corto la cantidad aquí, ¿qué hago con ese 4 de ahí? ¿Lo Se dejo como redondea a 4? 5. Lo redondeamos. Sí. Tenemos que dejarlo a 5, ¿va? Sí, sí. Entonces vamos a dejar ese 4 como un 5, este último de acá. Lo vamos a dejar como un 5 y ahora sí ya podemos expresarlo como un porcentaje. Entonces esto quedaría como 4 punto ¿qué? 55. 55%. Muy bien. Entonces, respecto a la pregunta que dice, ¿en cuál de los tres caminos es más probable que haya sido casado? ¿En el camino A, callejón B o callejón C? Miren las tres respuestas. ¿Dónde hay mayor probabilidad? El callejón En C. el B. Ven, callejón B. Perdón. Ajá, en el callejón B, correcto. Ahí finalizamos. En el callejón B, ¿verdad? B.